Voces en Contacto presenta la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Bienvenidas y bienvenidos a Voces en Contacto para este día donde queremos hablar siempre de los temas más importantes a nivel nacional. ¿Qué es lo que está pasando con los derechos humanos en nuestro país? ¿Qué es lo que tenemos en las comunidades y qué tenemos que seguir haciendo? Pues esto lo queremos platicar con nuestra invitada Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario. Y queremos hablar de este tema y El Salvador, nueva prisión de Estados Unidos. Ingrid, bienvenida a este espacio. Cómo no, muchas gracias, Katy. Un saludo a todas las personas que ven este importante programa. Gracias por estar aquí también a la audiencia de la 92.1 FM y la 106.1 FM en el Bajo Limpa. Para todos ustedes que están con nosotros a través de las redes sociales, hablar de este tema se vuelve importante, ¿verdad? A partir de las vulneraciones a los mismos derechos que tenemos en este país y también de cómo se está ofreciendo nuestras condiciones para otras personas internacionalmente. Ingrid, hablar sobre El Salvador, sobre lo podemos llamar nosotros metafóricamente que El Salvador es la prisión de todos estos países que tienen criminales de diferentes tipos. Claro que sí, de hecho yo lo podría catalogar como Guantánamo versión centroamericana. Y qué lamentable realmente después de ver todas las visitas que ha hecho el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos y que sea El Salvador el que no ha tenido absolutamente ningún logro a partir de esta visita, más allá que ser el presidente inconstitucional, el que ofrece, en este caso, las cárceles de El Salvador, vendiéndolo como un modelo ejemplar para que traigan criminales internacionales. Es increíble porque primero debemos de partir de la realidad. Y la realidad es que en El Salvador actualmente hay una enorme crisis humanitaria en los centros penitenciarios. Y hay que hablar indudablemente de centros penales como por ejemplo Izalco, que es el centro de tortura más grande de este país, de tortura y muertes extrajudiciales más grandes de este país. Y se vuelve importante e interesante a la vez cuando se ofrece el SECOT, uno de los centros penales, ¿verdad? Que tiene una gran publicidad, hay una gran propaganda del trabajo que se viene realizando ahí, pero ustedes como organización también vienen denunciando lo que está pasando en Mariona, lo que pasa en Izalco, todo lo que está ocurriendo. Esa información se sigue ocultando, pero no tenemos qué pasa con el SECOT. Correcto, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el SECOT es parte de la negociación que Bukele tiene con las pandillas a partir de el 27 de marzo 2022. Recordemos, en el Plan Control Territorial, la tregua con las pandillas se le cayó 4 veces. La última, el 27 de marzo de 2022, con 87 homicidios en todo el territorio nacional. Es decir, la cifra de homicidios más alta de la historia después de los acuerdos de paz durante un gobierno de Bukele. Se cae la tregua, ¿ok? Inicia el régimen de excepción y vuelve nuevamente las prerrogativas para los líderes en los centros penitenciarios y es justamente el SECOT. Un año después aproximadamente del régimen de excepción ya estaba construido el centro penal conocido como Centro de Confinamiento contra el Terrorismo SECOT. ¿Y por qué yo aseguro que esta es parte de la tregua de Bukele con las pandillas? Porque ahí justamente ahí no muere nadie. Ahí sí respetan, como dicen los turistas que vienen al SECOT a esas visitas guiadas teatrales donde vemos que ahí están, mire, gorditos, bien alimentados. Por lo menos los 14.000 que están ahí condenados desde antes del régimen, así están. Tienen acceso a gimnasio y yo me remito a las fotografías que recientemente un influencer internacional, seguramente pagado con nuestros impuestos, vino a hacer una visita. Musculoso lo vio, sin escabiosis, con derecho a la salud. Bueno, reportaban que tienen derecho a ser escuchados por sus defensores virtualmente para recursos de revisión. Entonces uno se pregunta, ¿por qué ahí sí se respetan derechos humanos para los 14.000 condenados antes del régimen? Porque también hay que decir, hay más o menos 500 personas en SECOT que son procesadas, no condenadas y a ellas nunca lo vamos a ver. Yo le tengo el ejemplo, Giovanni Aguirre, un sindicalista, ¿por qué ahí nunca hemos visto el rostro de este compañero en la propaganda de Bukele?
Incluso nosotros tenemos miedo que algo le haya pasado. Tiene 3 órdenes judiciales de libertad y no lo dejan salir. Entonces, Bukele le vende al mundo mentiras. Él es un mitómano que se cree sus mentiras. Por supuesto, si hay una tregua con las pandillas, tienen un centro penal de primer nivel. Bueno, una clínica de atención médica mejor que cualquier clínica de salud, no solo de los centros penales, de todo El Salvador. Claro, ahí están bien atendidos. Por supuesto que lo va a vender bien, pero yo le hago un llamado en este caso al jefe del Departamento de Estados Unidos que por favor también escuche a otros sectores de la sociedad, comenzando por sociedad civil, organizaciones defensoras de derechos humanos, que nosotros hemos documentado la grave crisis humanitaria en estos otros centros penales de los que nadie habla, donde la gente muere todos los días, donde incluso tenemos reportes de víctimas liberadas que dicen que en Izalco, por ejemplo, hay cadáveres enterrados en fosas clandestinas y esta ha sido una denuncia pública y notoria. A panteos, ¿por qué no dejan entrar a los influencers a panteos donde están las mujeres siendo violadas sexualmente por condenados, porque en apanteos hay hombres condenados, y por los mismos custodios? ¿Por qué no dejan ingresar al Centro Penal La Esperanza Mariona, donde a la gente por hacer una oración a Dios, aquellos que son cristianos evangélicos o cristianos católicos, los custodios les dicen, no, cállate, y si seguís orando, te vamos a aventar contra un muro, y ese es el castigo, porque Dios solo nosotros? Mire, Miguel, un periodista, uno de los serios, de los pocos serios que han entrado al SECOT, fue conmigo a Izalco e hicimos la misma pregunta que le hicimos al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, si se le permitía ingresar para poder ver las condiciones de la gente en Izalco. ¿Sabe qué le dijeron? No estamos autorizados. ¿Por qué? Porque de ese centro penal, Izalco, de las 366 víctimas mortales confirmadas, que pueden ser más de 1000, el 40% ha salido de Izalco. Ahí se han escrito las peores historias de horror y de terror y de las que no quieren hablar. ¿Y sabe qué es lo peor? Que hay una denuncia muy fuerte de que se quieren quemar centros penales para ocultar la evidencia y las pruebas de estos tratos crueles, inhumanos y degradantes, de estos crímenes de lesa humanidad. Y nosotros nos adelantamos a denunciar esto, porque si esto sucede, ese es el único fin. Hemos tenido 2 personas liberadas de Izalco recientemente y una nos reportaba que incluso él vio cuando un compañero de celda se ahorcó enfrente de él. Y esa es una muerte que no tenemos registrado nosotros. Y ¿Dónde no está se esta dice persona? nada. Y no se dice nada. Tenemos otra persona que salió hace 2 semanas también con insuficiencia renal, etapa crónica, y su hermana le pasaba el paquete por 17 meses, 2 veces al mes, y no recibió un solo paquete. Qué enorme corrupción la de Osiris Luna y de los directores de centros penales que se están enriqueciendo con dineros privados de las familias, que con mucho esfuerzo llevan el paquete y no se lo están pasando a la gente. ¿A dónde va ese producto? A las tiendas penitenciarias que administra Osiris Luna y su madre. ¿A dónde van las ganancias de ese que se roban prácticamente? Bueno, esa es una gran pregunta y eso tiene una respuesta y es corrupción. Por eso mismo está en la lista Engel, por eso mismo está en la lista Meninsky, que por cierto, una de las declaraciones que dio el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos es que las sanciones para los de la lista Engel no se las van a quitar. Qué bueno, ¿verdad? Eso me parece que es algo muy positivo. Todas estas declaraciones que han estado saliendo últimamente deja mucho, ¿verdad? Hace muchos cuestionamientos y tenemos todo esto. ¿Cómo puede afectar, Ingrid, a nuestro país que este plan o a el sistema penitenciario salvadoreño le venga a afectar o que se llegue a saturar de criminales detenidos, ¿verdad? En Estados Unidos, cuando en El Salvador estamos con un régimen de excepción que no se conoce mucho sobre que no sabemos qué es lo que pasa directamente en Izalco por parte de las autoridades correspondientes, ¿no? Entonces, tener todo esto, qué implicaría para estas personas que también están siendo detenidas, que no tienen ningún vínculo, pueden ser quizás crecer esa cantidad de muertes que tenemos? Por supuesto, mire, en primer lugar quiero decirle que este ofrecimiento de Bukele tan irresponsable, en este caso al jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, es una decisión completamente ilegal, inconstitucional, pero además no pasa el control convencional.
El mismo jefe del Departamento de Estado le dijo posteriormente que van a ver la legalidad, pero eso no es posible. Primero, porque no hay capacidad instalada en los centros penitenciarios, ni siquiera para soportar el hacinamiento de 85.000 personas procesadas, no condenadas, de estas 30.000 inocentes, en estos otros centros penales de los que nadie habla, que no es el SECOT. En segundo lugar, criminales de otros países condenados por delitos gravísimos, ¿qué cree usted que pasaría al venir, por ejemplo, y ser mezclados con pandilleros, si esa es la idea de Bukele, al llevarlos al SECOT? Bueno, yo me imagino que podrán haber amotinamientos y situaciones muy graves que no van a pasar el control, por ejemplo, de las reglas Mandela y que en consecuencia lo que va a traer son enormes cantidades de demanda contra el Estado de El Salvador, porque si bien es cierto, los criminales, cuando se les condena, se les priva de su libertad por tantos años, no se les priva de otros derechos humanos. Y actualmente, discúlpenme, no solamente se está violentando el derecho a la libertad para los inocentes, en el caso de la gente que sí es delincuente, está bien, está privada de libertad, pero no deja de tener otros derechos: derecho a la salud, a la alimentación, al trato digno, entre otros. Bueno, el más importante, derecho a la vida. Entonces, yo no sé realmente cómo es que están pensando hacer esto. Sin embargo, yo creería que esto es más una cortina de humo que al final hizo que Bukele hiciera el ridículo histórico internacional de los más recientes. Anda en memes por todo el mundo, ¿verdad? Bueno, lo ponen realmente muy mal, porque ¿cómo es eso que no logra absolutamente nada para los compatriotas en el exterior? Miren, no hizo ni una sola solicitud para decir que se respete, por ejemplo, los DACA o el TPS, o que las personas indocumentadas, porque ser indocumentado no te vuelve criminal. Ser indocumentado significa que has salido huyendo de un territorio donde te persigue la delincuencia, la pobreza, la desigualdad, y que la persona tiene derecho a migrar. Y también hay derechos para las personas migrantes. Entonces, y no pedir por ellos, es el único presidente que no ha pedido por sus compatriotas que están siendo deportados todos los días. De hecho, bueno, al socorro jurídico ya tenemos dos citas de dos personas que están por ser deportadas y los familiares están preocupados de que del aeropuerto Monseñor Romero no pasen a su casa, sino que pasen a un centro penal, porque ya tenemos varias situaciones así, varias denuncias así. Y no hay una postura clara por parte de este gobierno para poder mitigar lo que pase, ¿verdad? Absolutamente, no hay medidas. ¿Cuáles son las medidas? Ninguna. Si esta señora Milena, tu amiga, enemiga, tu amiga, creo que es, ¿qué es lo que dijo? Que no, que solamente están deportando criminales. Un momento, señora embajadora, bájese de esa nube. Ya tenemos nosotros algunos casos denunciados de los familiares que ya están capturados por migración y que van a ser deportados y su único falta o su única delito allá en Estados Unidos, ¿cuál ha sido? No estar con los documentos en regla. Eso no es delito ni es crimen, ¿verdad? Hay que darles opciones y en El Salvador lamentablemente no tenemos a nadie que los defienda. ¿Sabe qué es lo peor? Que son personas que los pusieron a ellos en el poder en las recientes elecciones pasadas y con quienes se comprometieron, pero como dicen, ¿verdad? Hasta que nos llegue el turno del ofendido, a veces comprendemos que darle el poder total a un grupo de personas ambiciosas de poder nos trae como consecuencia en este caso que se olviden de sus compromisos y hagan únicamente lo que ellos quieren, imponiéndose. ¿Cuándo, Katy? Durante un régimen de excepción, que si tú se te ocurre disentir del discurso oficialista, lo que te ofrecen es cárcel. Si no, veámoslo con las reformas recientes que estamos teniendo, de los delitos eh, comunes, por ejemplo, que le están poniendo más años de cárcel, pero no cree usted que es con el afán de que disminuyan la criminalidad, sino que por el contrario, lo que quieren hacer ellos es legalizar todo lo que los jueces sin rostro están haciendo a partir de que reciben a la gente en la audiencia inicial y la pasan a instrucción. Ya va para 3 años, mucha gente, sin derecho a una segunda audiencia. Qué grave realmente. Muy grave eso que nos comenta Ingrid. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos queremos tocar este punto de este tratado que se está haciendo, ¿verdad? Si se está violentando, puede pasar algo con nuestra propia constitución, el que ofrezcamos, ¿verdad? A El Salvador, al SECOT y a cualquier centro penal para estas personas. Y también como hoy con las reformas que se están haciendo que implica para los salvadoreños que en cualquier momento todo esto puede cambiar.
y no nos podemos dar ni cuenta de qué es lo que está pasando. Hacemos esta pausa y ya regresamos con más información en Voces en Contacto. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hola, te queremos contar cuál es la importancia de las radios comunitarias y su papel fundamental en la libertad de expresión. Las radios comunitarias son mucho más que estaciones de radio. Son un pilar de nuestras comunidades, donde cada voz cuenta y cada opinión importa. En las radios comunitarias, la libertad de expresión florece. Se promueven debates abiertos, se comparten historias locales y se da visibilidad a temas que a menudo no tienen espacio en los medios tradicionales. Las radios comunitarias permiten que las comunidades se conecten, se informen y se empoderen. A través de ellas, la gente puede participar y expresar sus preocupaciones libremente. Al apoyar las radios comunitarias, estás defendiendo la libertad de expresión, estás garantizando que cada voz tenga un espacio y que cada historia pueda ser escuchada. Así que, la próxima vez que escuches o veas contenidos de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar tus derechos fundamentales. Tu voz y la de tu comunidad merecen ser escuchadas. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Gracias por seguir con nosotras en este espacio donde estamos hablando El Salvador, nueva prisión para Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotras y nosotros en todo este territorio? ¿Qué es lo que vamos a tener en nuestras comunidades? ¿Y bajo qué vamos a estar viviendo? Ingrid, un tema que deja con muchas preguntas, ¿verdad? Y muchas sin respuesta, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos con todo esto de que Bukele ha ofrecido también nuestro país? ¿Qué implica para la Constitución? ¿Qué se violenta o qué hay en medio de los tratados que se hacen internacionalmente? Claro que sí. Bueno, mira, en principio, esta propuesta, y hay que insistir, que viene de Bukele, ese inconstitucional irresponsable que nos desgobierna, es ilegal. No pasa el control constitucional, tomando en cuenta primero que se violenta el 144, tratados internacionales. O sea que a la gente que va a venir aquí a hacer, pasar su condena en los centros penales, le va a pasar lo mismo que le está pasando a miles y miles de personas inocentes que no van a tener derecho a alimentación, derecho a la salud, derecho al respeto a su integridad física, derecho a la vida. Esta medida no pasa el control constitucional y tampoco pasa el control convencional. Es ilegal por donde usted lo quiera ver. La Convención Americana de Derechos Humanos no permite esto. Entonces, en consecuencia, ¿qué es lo que va a pasar? Si esto se llega a dar, porque yo más creo que Ujú. esto es, mire, yo estoy segura y convencida que esto lo hicieron ellos como para mantener la popularidad de este dictador en boga en el mundo. Ellos saben al final que no se puede. Ellos lo saben. La lucha jurídica que se viene, si acaso lo intentaran hacer grande, sin embargo, lo siguen manteniendo, ¿verdad? El mundo habla, ay, del ejemplo que es el SECOT. Sí, pero porque nunca le han presentado lo que es el, el otro lado de la moneda, ¿verdad? Lo terrible que sucede en los otros centros penitenciarios. Entonces, definitivamente creo que solamente queda en panfleto, solamente queda en discurso. Lo interesante es que
el gobierno, me imagino yo, le ha de vender al mundo lo que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Y es que ellos dicen en estas comunicaciones, por ejemplo, que yo siempre las guardo cuando me las entregan, dice que hay derechos de las personas privadas de libertad. Por supuesto, ellos reciben cantidad de dinero para poder tener las condiciones mínimas carcelarias, pero eso no es cierto. Mire, yo leo y leo todo esto, dice, ¿qué derechos tienen las personas privadas de libertad? Dice derecho a un trato humano, derecho a la protección de la vida, derecho de igualdad ante la ley, derecho a ser informados de manera inmediata, entre otros tantos, derecho a la vida, a la salud, a la alimentación. Pero miren, estos derechos solamente se cumplen justamente ahí donde hacen la propaganda, en el SECOT. En los demás centros penales no se cumple. Entonces, ellos venden esta idea sabiendo que es ilegal, sabiendo que es anticonvencional, pero únicamente con el objetivo de mantenerse en boga a nivel internacional. Saben que es imposible, sin embargo, eso les da rédito, les da likes, ¿verdad? Les da los corazoncitos de me gusta internacionalmente. Es la enorme hipocresía en la que vivimos. No importa cómo estemos tratando a nuestros nacionales, pero hagámosle creer al mundo que si nos traen criminales internacionales va a ser aquí el paraíso, ¿verdad? Y no, no es así. Ingrid, también se decía que El Salvador no era patrio trasero de nadie. Bueno, definitivamente creo que con lo que hemos visto, que dista mucho, ¿verdad? De lo que se dice, está claro, ¿verdad? Que no es esa la manera. Es más, en vez de lograr, por ejemplo, lo que logró Guatemala, que le van a construir aeropuertos, inversión en las escuelas, en la educación, fortalecimiento de la institucionalidad, entre otros, aquí no dijeron nada. Aquí no dijeron nada, más allá de lo que ofreció Bukele. La noticia es esa, que ahora somos comerciantes del servicio penitenciario para los peores criminales del mundo, incluidos gente de Estados Unidos. Mire qué bonito. Pero bueno, a mí me gustó algo porque ahí Milena, tu amiga, dijo que, bueno, la embajadora, ¿verdad? Dijo que uno de los grandes objetivos de esto era que le enviaran los cabecillas, dijo, de la pandilla, por ejemplo, MS-13. Yo me pregunto, ¿quiénes? Los que ustedes ayudaron a escapar, que tenían 40, 60 años de cárcel y que estaban completamente tatuados. Y que de no haber sido por Carlos Marroquín, que los ayudó a salir de esos centros penales, y Osiris Luna, en consecuencia, que les abrió el portón de los centros penales de máxima seguridad para llevarlos a Guatemala, México, en otros casos que no han sido capturados, que están en el Bronx de Nueva York, a ellos quieren que les manden para El Salvador nuevamente, porque no les interesa absolutamente lo que está pasando en las cortes de Nueva York, donde por cierto están los mejores jueces de Estados Unidos. Recuerden, amigos, en Estados Unidos, si bien es cierto, tenemos una administración Trump, que ciertamente le interesa que no haya más migración y que el gobierno va a tomar ventaja de eso, también es cierto que hay separación de poderes y que no va a ser tan fácil como ellos dicen. Entonces yo les digo, hay que prepararnos para ese juicio donde Crook de Hollywood, el indio de Hollywood, el Greñas de Hollywood van a hablar y van a decir lo que hemos venido denunciando. No solo nosotros, el mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos, medios serios nacionales que han hecho investigaciones, que Bukele tenía una tregua con las pandillas, que no era por su linda cara o porque él existiera en el mundo, que bajamos a esa cantidad de homicidios. No, es porque traía una tregua que se le cayó, no encontró cómo hacer, mete el régimen de excepción, controla un poco los homicidios por esa misma tregua y vuelve a negociar con las pandillas porque hoy tenemos el SECOT y otros beneficios. Uno de estos es decir, bueno, la embajadora decir que uno de los pedidos fue que le regresen todos esos pandilleros. ¿Por qué? ¿El objetivo cuál es? Que no nos demos cuenta. Por lo menos que se reconfirme esa tregua de Bukele con las pandillas. Y esto lo que ha llevado son más de 366 muertes que ustedes también están registrando. Ingrid, hablar sobre el régimen de excepción, hablar sobre las violaciones a los derechos humanos, sabemos que es un tema bastante delicado y hoy que estamos hablando sobre cómo se ha ofrecido El Salvador para recibir a estos criminales, para tener a estas personas que no sabemos qué tipo de delitos se han cometido y cómo acá, ¿verdad? ¿Puede esto funcionar de alguna manera o poder impactar de una forma negativa? Teniendo todo esto, sabemos que cómo se ha venido modificando parte de la Constitución, parte de las reformas que se tienen. Tenemos el 248, que también es algo grave. ¿Qué implicaría, Ingrid, si se utiliza la Constitución para poder manipular todos estos temas legales? Sí, bueno,
Tenemos que recordar que la Asamblea Legislativa 2021-2024 cometió delitos, controlada por Nuevas Ideas, y en su momento la historia los va a poner en su lugar. El primero fue el 1 de mayo de 2021, donde destituyen a la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República que tenía investigaciones en contra de funcionarios del partido Nuevas Ideas. De ahí en adelante, nuestra desgracia agudizada. Terminan la legislatura 2021-2024 y en el último día hicieron algo. Acordaron la reforma al inciso segundo del artículo 248 de nuestra Constitución, que en buen salvadoreño y en pocas palabras le voy a decir, hoy que ya está ratificado por esta Asamblea, si Bukele quiere, puede reformar cualquiera de 270 artículos de la Constitución en menos de media hora. ¿Ok? Y por ello pasa, por ejemplo, la noticia con la que nos despertamos ayer. Ujú. Y es que ahora a la Fuerza Armada le van a dar la misma autoridad que tienen los de la Policía Nacional Civil. Y aquí nos tenemos que ir a la Constitución, ¿verdad? Vigente, pero agonizante, porque yo así le digo todavía vigente, porque todavía no han hecho ninguna reforma, ¿verdad? En este momento. Vámonos aquí, vamos a leer clarito lo que dice el 159, inciso segundo. Dice, la defensa nacional y la seguridad pública estarán adscritas a ministerios diferentes. La seguridad pública estará a cargo ¿de quién? De la Policía Nacional Civil, que será un cuerpo profesional, independiente de la Fuerza Armada y ajeno a toda actividad partidista. La Policía Nacional Civil tendrá a su cargo las funciones de policía urbana y policía rural que garanticen el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, así como la colaboración en el procedimiento de investigación del delito y todo con ello apegado a la ley y estricto respeto ¿a qué? A los derechos humanos. Y esa es la función que están haciendo. Primero, desde ahí está fallando la policía al final. Pero imagínense, o sea, hoy lo vienen a mejorar dándole poder, el mismo poder a la Fuerza Armada. ¿Qué significa eso para este país que durante muchos años también estuvo en un conflicto? Estuvimos en guerra. ¿Qué significa de que la Fuerza Armada tenga también este poder? Esa es una excelente pregunta que nos debemos de contestar a la luz de lo que estamos viendo en la práctica. Estamos regresando a los 70s y a los 80s, donde el poder que se le había dado a la Fuerza Armada era desmedido. ¿Qué viene después? La creación de la Guardia, de la Policía de Hacienda, de los Escuadrones de la Muerte. Eso es lo que nos preguntamos actualmente. Y otra pregunta que nos tenemos que hacer. Miren, esto de darle el mismo poder a un soldado, la misma autoridad a un soldado que a un policía es inconstitucional, no pasa el control convencional, pero cuyo objetivo es sí y solo sí mantener a Bukele en el poder. Ellos, ¿cuál va a ser el argumento que nos dan? Ay, es que la Fuerza Armada tiene que ayudar y ha ayudado. ¿Pero por qué? Si ya estamos en un supuesto exitoso plan control territorial. Si ya estamos en un supuesto régimen de excepción que según el gobierno tiene a una buena parte de los delincuentes pandilleros presos. ¿Para qué necesitamos entonces la Fuerza Armada con ese nivel de poder y autoridad de un policía si no está preparada para respetar derechos humanos? Mire, la Fuerza Armada está para la defensa del territorio, de la soberanía nacional. ¿Cuándo? Cuando hay guerras. Ellos están entrenados para matar. Hay un convenio ahorita donde el soldado es testigo ocular del procedimiento, pero ya se está violentando, ya están haciendo otra cosa. Entonces, con esto lo único que están haciendo es legalizar todos los actos arbitrarios que se están cometiendo en estos ya 5 años de gobierno de Bukele, constitucional y este sexto inconstitucional. ¿Por qué cree que se está buscando esta forma de darle más poder a la Fuerza Armada? Sabemos que en ese presupuesto también de este año se les ha dado más dinero para su funcionamiento. ¿Qué cree que es lo que están buscando por parte del gobierno para tener garantizado a la fuerza? Mire, en primer lugar, tenemos que recordar que habiendo recursos para darle aumento a los maestros, a los doctores, las enfermeras, héroes de la pandemia, aumentar el salario mínimo de los agricultores que siguen ganando $243 mensuales o el sector formal
$365, mejor le han doblado el salario a los soldados. Y la respuesta es clara. La popularidad de Bukele y sobre todo de los diputados tramposos que tenemos en la Asamblea Legislativa va bajando de manera estrepitosa. Y lógicamente, y en la historia lo hemos visto, que a más baja la popularidad de gobiernos dictatoriales neofascistas como es el que tenemos actualmente, sube la represión. Y ahí está la explicación. Hoy va a tener más poder un soldado incluso que un policía, y la única preparación que tienen es matar, golpear. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Más represión. El pueblo, ¿qué tenemos que hacer? Mire, denunciar, organizarnos. Este próximo domingo, por ejemplo, todos tenemos que estar y sobre todo el llamado es a que vayan nuestros jóvenes. En mi familia, los jóvenes, los adolescentes, yo tengo adolescentes, tenemos que ir porque en 10, 20 años, mire cómo va a venir el agua contaminada. Y aquí yo le hago un llamado al pueblo. Vamos el domingo a la Vinaes. Mire, Bukele, no hay minería responsable, Bukele. Hashtag, no a la minería, sí a la vida. Eso tenemos que ir a decir ahí el domingo. Pero ¿qué le quiero decir? Hoy, con el anuncio de que los soldados van a tener la misma autoridad de un policía, ahí nos vamos a encontrar con las hermosas imágenes y postales de soldados tomándonos fotos, así como hace la policía, de soldados grabándonos en video, de soldados remitiéndonos a las delegaciones policiales para que nos lleven presos. También este domingo, 9 de febrero, se cumple un año más cuando la fuerza entró a la Asamblea Legislativa, que también es una fecha muy importante. Eso que pasó ahí también ha marcado la historia de El Salvador, Ingrid. Correctamente, imagínense. Esa fecha donde Bukele incluso hasta dice que habló con Dios, que tiene una línea directa con Dios y que por lo tanto se fue a sentar a la silla presidencial de la en esa entonces Asamblea Legislativa y donde los amenazó con la Fuerza Armada y les dijo que o le daban préstamos o que se atengan a las consecuencias. Pero Dios mismo ahí creo, porque yo lo vi que hasta con las manos así, casi lloraba ahí, creo que le dijo, no hombre, cálmate, ¿verdad? Esto lo que estás haciendo es prácticamente dándole un golpe técnico al Estado de Derecho, a la democracia. Pero bien, ahí fue como nos dimos cuenta de los visos dictatoriales y la deriva autoritaria en la que estamos justamente ahora. Ok, Ingrid, vamos a hacer una pausa con esa información que nos ha brindado. Muy importante los datos que usted, donde nos está escuchando, también tiene que conocer y poder analizar junto a nosotras en este espacio. ¿Qué es lo que tiene El Salvador? ¿Qué es lo que va a pasar con la Fuerza Armada, con esos elementos, verdad? ¿Qué va a pasar con nuestras niñas, nuestros niños, con nuestros jóvenes en cada uno de los territorios? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hoy te contaremos cómo las radios comunitarias impulsan el desarrollo de nuestras comunidades. Las radios comunitarias son una plataforma vital para emprendimientos locales, ya sea de juventudes o mujeres. Ofrecen visibilidad y apoyo para que estas iniciativas puedan crecer y prosperar. Las radios comunitarias también dinamizan la economía, promoviendo eventos y ferias, fomentando el comercio local y creando oportunidades para que los negocios crezcan. Además, juegan un papel crucial en la educación. A través de campañas informativas y programas educativos, brindan conocimientos sobre salud, medio ambiente, equidad de género,
organización social y derechos humanos. Los medios comunitarios son escuelas de la vida, donde niñas, niños y juventudes aprenden sobre medios y comunicación y adquieren habilidades que les servirán toda la vida. Las radios comunitarias colaboran para resolver los problemas que se viven en las comunidades, como falta de agua potable, mal estado de las calles, problemas de recolección de basura, falta de medicamentos en las unidades de salud y otros, para buscar mejorar la calidad de vida de todas y todos. La próxima vez que escuches o veas contenido de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar el crecimiento y desarrollo de tu comunidad. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Seguimos en Voces en Contacto y estamos analizando este tema de El Salvador, nueva prisión de Estados Unidos, qué es lo que tenemos nosotros con nuestras leyes, qué está pasando también con las reformas en nuestra Constitución, qué es lo que tenemos que hacer nosotras. Ingrid, un tema muy amplio, pero que queremos tocar algo muy fundamental y es esto de la reforma del Código Procesal Penal también, ¿verdad? De cómo se viene utilizando y qué va a generar en estos impactos cuando estamos hablando del punto inicial, el plazo máximo de las medidas cautelares provisionales. ¿Qué implica esto? ¿De qué estamos hablando cuando decimos medidas cautelares provisionales? Claro que sí. Mire, en estos ya 35 meses del régimen de excepción se han hecho una serie de reformas penales, decretos penales que son bastante criminales, como por ejemplo el 803, que ha suspendido prácticamente el proceso de investigación y que tiene a la gente ya para 3 años procesada sin derecho a nada. Pero adicionalmente, pues con lo que nos despertamos el día de ayer, que se han aprobado, por ejemplo, reformas al aumento de penas de delitos. Mi pareja es criminólogo y él me dice en uno de los análisis que hace, mire, para comenzar, a la luz de la criminología, aumentarle la pena a los delitos no baja la criminalidad. Comenzando desde ahí, el objetivo que ellos quieren venderle al pueblo, ay, de que es para que controle la criminalidad, para que bajen los índices de criminalidad, es falso. Ok, segundo, la desproporcionalidad. Mire, le han dado al robo agravado 30 años. Y sin embargo, por otro lado, al homicidio y a la violación en menor o incapaz 26 años. O sea que vale más un objeto ¿Qué lo, que lo una físico? persona, Ujú. primer lugar. ¿Y qué lo hace agravado el robo? Que sea en otro municipio. Mientras que la vida, ¿cómo? O sea, ¿cómo se recupera? O sea, eso por un lado. En segundo lugar, y lo más grave, creo yo, de todo esto, es el cómputo del tiempo que va a ser legal para una persona estar en detención provisional. Habla que una persona puede estar detenida la mitad de la pena máxima. O sea, de que si hablamos de que si a alguien se le acusa por un delito que la condena es de 20 años, puede pasar 10 años preso. Bueno, no está lejos de ser real. Si el régimen de excepción, 7 años puede pasar una persona procesada. Y si encima de eso luego le quieren inventar otro delito, porque hoy estamos en un país donde se fabrican delitos como deporte. O sea, puede pasar 10 años preso antes que se le declare culpable o inocente. El problema es, ¿y si era inocente? ¿Quién le repone esos años? Esos años. Pero además es su libertad. Pero además, no solo es la libertad. En Izalco, imagínense toda la gente que ha estado en Izalco, los 8.000 de los que la Bukele, donde de entrada el recibimiento es una golpiza. Los que sobreviven cuentan la historia, los que no, ni siquiera sabemos dónde están. Eso no es respeto a la integridad física, eso tiene nombre y es un delito internacional, torturas. ¿Ok? Derecho a la correcta alimentación. Mire, les dan un arroz ligoso, una tortilla que al inicio del régimen se la tiraban al piso y la gente tenía que ir a ver y se agarraba un poquito para poder comer. 4 onzas de agua al día. ¿Quién va a sobrevivir así? El derecho a la salud. La gente que entra con enfermedades o que adquiere enfermedades se les niega tratamiento médico y mueren de la peor forma que usted se pueda imaginar. Y tenemos pruebas y testimonios de esto. Pero lo peor de todo, el derecho a la vida. ¿Cómo van a recuperar la vida ya?
Estas 366 personas que yo aquí tengo los rostros, mira, a mí siempre me gusta porque yo vengo documentada. Yo les pregunto, ¿ellos tienen alguna característica de la narrativa que Bukele presenta en el centro penal del Secot? No. Los del Secot están tatuados de pies a cabeza, hasta verde se ven de tatuados. Esta gente no, y esta gente no murió en el Secot. Ellos murieron en Izalco, en Mariona, en Apanteos, en Quesalte, en la Granja de Zacate, en las Bartolinas, otros. Entonces, esto es grave realmente. Hay desaparición forzada también durante la medida del régimen de excepción. Es un delito internacional. Mire, eso pasa todos los días, Katy. ¿Por qué? Te captura un policía o un militar. Te lleva a un lugar incierto porque a la familia le dicen que está en Izalco. Pero ¿cuándo lo han visto? Ni en las especiales lo llevan porque las audiencias las hacen sin reo presente, en ausencia. Viven trasladando a la gente, les dan órdenes judiciales de libertad que no obedecen los directores de los centros penales. Entonces estamos hablando ahora mismo de que no hay respeto de ningún tipo de derecho para la gente. Y ahí es donde viene, ¿verdad? Lo que quizás nos llamó a este programa, esa enorme incoherencia y contradicción de mentirle de esa manera al mundo y decir que tenemos un sistema penitenciario ejemplar, cuando lo que estamos viendo es todo lo contrario. Y no lo decimos únicamente nosotros como defensores de derechos humanos, lo dicen las víctimas liberadas. Mire, nuestra organización, bueno, por falta de recursos, ¿verdad? Solamente tenemos 152 procesos donde hay defensa técnica. Tenemos actualmente 5 defensores penalistas con mucha trayectoria y hemos logrado 51 personas liberadas. Nada menos la semana pasada tuvimos una. Y ellos nos reportan no solamente las peores crisis humanitarias que se puedan imaginar, como ver que un custodio mata a un procesado, como ver que alguien se suicida porque ya no soporta, como ver que alguien se desvanece porque no le dan su tratamiento médico, como saber que hay fosas clandestinas en los centros penales. De eso que no habla Bukele y nunca va a hablar porque no le conviene. Entonces, qué enorme incoherencia realmente y qué falta de humanismo por tal de mantener la popularidad de un dictador neofascista que se haga en detrimento de la libertad personal de miles de inocentes y en el peor de los casos, amigas y amigos, de la vida, no de 366. Estas son las que tengo yo la esquela, confirmación, ¿verdad? Pero son más de 1000 muertos, Katy. Investigue, señor fiscal general de la República, que usted tiene un salario que le pagamos nosotros, los ciudadanos, para que haga su trabajo, no solamente para que sea un negacionista igual que el otro, que dice que es defensor de derechos humanos, también el comisionado para la defensa de los derechos humanos y libertad de expresión, que es lo último que hace. Llamados entonces, amigos y amigas, a que como ciudadanía nos unamos. Yo he contado los funcionarios. En total son como 350, lo mucho 400, versus el pueblo, que somos más de 6 millones. El poder reside en el pueblo. Ellos son nuestros mandaderos y si no lo hacen bien, tenemos el derecho en la Contraloría Ciudadana y a decir corrija. Y si no le gusta, tampoco nos tienen que criminalizar, ¿verdad? Así que no tengamos miedo, sigamos adelante, como decimos en nuestra organización, ni un paso atrás. Muy importante eso, Ingrid, esa defensa que se tiene, ¿verdad? Y visualizar también qué es lo que está pasando con las autoridades. ¿Qué le espera a El Salvador si seguimos de esta forma, ¿verdad? Si se sigue ofreciendo a El Salvador internacionalmente para todo lo que se venga, pero no apostarle a lo que estamos viviendo aquí, a los que están con el régimen de excepción, a estas víctimas que las familiares aún siguen esperando una respuesta de cómo se mantiene una impunidad con todo este proceso. Entonces, ¿qué le espera a El Salvador? Bueno, definitivamente le esperan sanciones. Yo les digo, dentro de poco, y aquí le doy la primicia, unos días, parte de lo que fuimos a hacer a Ginebra, ¿verdad? A denunciar las graves violaciones que el Estado de El Salvador tiene en contra de sectores de la población y la población en general, es que la Organización Internacional del Trabajo va a emitir una opinión nada favorable en contra del Estado de El Salvador por las graves violaciones a derechos laborales de sindicalistas y trabajadores en general, pero adicionalmente hay un intento también porque se meta El Salvador en uno de los países más violadores de derechos humanos a nivel internacional.
que se sancione al Estado de El Salvador con el cierre de préstamos si no se respetan los derechos humanos, que se condicionen los mismos préstamos al respeto de los derechos humanos, a las garantías constitucionales, al respeto al debido proceso y bueno, entre otras, ¿verdad? Eso es lo que nos espera, lamentablemente. Ok, Ingrid, muchísimas gracias por estar en este espacio y poder compartir lo que ustedes vienen haciendo y denunciar lo que pasa en nuestro país. No, gracias a ustedes. Recuerden que este es un derecho muy importante. Sé que esto sale por internet. Nuestro derecho al internet reconocido desde el 2017 lo tenemos que defender. Nuestro derecho a la libertad de expresión. Gracias a este programa porque siempre me invita. Que tengan un buen día. Gracias también a usted que ha estado con nosotros. Saber qué es lo que está pasando con la nueva Asamblea Legislativa que tenemos, qué códigos o qué es lo que están modificando también con las reformas, qué es lo que se busca, qué es lo que ellos pretenden hacer contra el pueblo salvadoreño. Pues ya veíamos cómo la Ley General de Minería Metálica se aprobó en un par de minutos y horas. Entonces, ¿qué más puede pasar con lo diferente que se viene tocando? Ya mencionábamos cómo el gobierno pide que los soldados tengan la misma autoridad que la Policía Nacional Civil. Esos son parte de lo que estamos viviendo y los impactos, ¿quiénes los vamos a recibir? Eso es lo que nosotros tenemos que seguir analizando en nuestra casa, con nuestros vecinos y con todas esas personas que están al frente de la defensa de los derechos humanos. Soy Katy Ventura y nos escuchamos en una próxima entrevista. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña.